Buenas. Por favor, ocupen su localidad. Mercedes, a tu sitio. Bueno, buenas tardes. Ocupen sus lugares. Yo traigo las tortillas, luego se me ha olvidado a mí todas las cosas. Bueno, bienvenido a vuestro... Se está grabando, Bueno, dentro del programa de charlas y conferencias que organiza la asociación, hoy le toca el turno a nuestro amigo y compañero Cayetano Martínez Rodríguez, que ha tenido durante muchos años responsabilidades importantes dentro de la asociación, dentro de la Federación Andaluza de Asociaciones de Amigos del Camino, y es un estudioso del camino. Ha presentado diversas colaboraciones en diversos congresos, ha impartido numerosas conferencias de difusión del camino, y últimamente está un poquito en un segundo plano. Se ha retirado momentáneamente, esperemos que momentáneamente se ha retirado a un segundo plano. Otras obligaciones le impiden tener la actividad que ha tenido durante muchos años. Pero sin embargo no abandona su afición y su vocación peregrina, y la vocación y su afición al estudio del mundo jacobeo. Hoy nos va a dar una charlita titulada "A 35 años de Jaca, sueños y realidades jacobeas". Esperemos que sea de alto interés. Como siempre, después de, y si le parece bien a Cayetano, tendremos un ratito de coloquio con él. Yo creo que suelen ser enriquecedores. Y luego, como siempre también, pues Marga, nuestra vocal de sede, nos tiene preparado un ágape para que dialoguemos, charlemos y estemos un ratito juntos y haciendo hermandad. Como siempre, os pido luego la colaboración para recoger la silla y echarle una mano a Marga. Y nada más. Cayetano, tuya la palabra. Tuya la pregonera. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia en una tarde que se está poniendo, que parece que vuelan las brúas por la calle. Y bueno, y en Sevilla hay muchos actos, afortunadamente, que ya va llegando no solo por la Cuaresma, también por lo de los Goya. Entonces para mí es un honor que hayáis sacrificado lo calentito de casa por venir aquí a escuchar a este aficionado, como lo he dicho, aficionado, quedarse con eso, pero de aficionado. La charla de hoy es más, o quiero, aunque suene un poco pretencioso, que sea más didáctica que lúdica, en el sentido de que por lo menos en apariencia puede parecer un poco más académica por el titular y demás, pero creo que he intentado andar en un periodo de la historia del camino que se toca muy poco, muy de pasada, y que sobre todo para las generaciones nuevas que están viniendo al camino es totalmente desconocido. Partamos de la idea o del principio de que mucha de la gente que hace el camino en esta última década, por ejemplo, fruto de la sociedad en la que vivimos, que nos creemos que todo está ahí, que ha estado siempre, y que quien lo mantiene lo deja de mantener, lo de menos, ¿no? Está para mi disfrute, ¿no? Ese hedonismo tan actual. Se equivocan, por supuesto, se equivocan. Todos los que somos de asociaciones jacobeas lo sabemos mejor que nadie, el trabajo que hay detrás de todo esto, de las horas que echamos aquí, de la atención que prestamos, de las horas que se echan ahí fuera. Entonces, el camino para el que se está incorporando ahora, sobre todo esta gente de verano, ya sabemos los 100 kilómetros y esas cosas, que lo usan un poco como si fuera un cline de usar y tirar, sensaciones rápidas, fuertes, emocionantes, porque el camino emociona desde el día 1, pues pierden ese norte de que creen a lo mejor que todo esto ha sido así. O incluso que desde la Edad Media, de los siglos dorados, del siglo XII-XIII, que fue cuando alcanzó su cenit, eso ha permanecido impoluto hasta
hasta ayer, y no es así, ¿no? No es así. Me tengo que retrotraer un poco, me voy a centrar en el siglo último de vida de vida jacobea, de los caminos y de las asociaciones y de los peregrinos, ¿no? Pero primero me tengo que retrotraer un poco para que se comprenda el por qué en el siglo XX, hace apenas 100 años, el camino era simplemente una página en un libro de historia. Y en algunos ni una página. Igual que leíamos sobre las pirámides de Egipto, se leía sobre el camino. ¿Cómo de esa masa de peregrinos medievales se puede acabar simplemente en una página de un libro cuando hoy estamos viendo esos cientos de miles de personas, ¿no? Pues todo comenzó en el siglo XVI con las grandes guerras europeas, los grandes imperios que se está empezando a forjar en Gran Bretaña, el gran imperio español que controla medio planeta. Esas guerras se empiezan a difundir por toda Europa con una crueldad y una intensidad que empieza a dificultar mucho la llegada de peregrinos, ¿no? No es que antes no lo hubiera habido, pero siempre fue más puntual y a lo mejor con menos virulencia, porque no se tenía la tecnología que ya en el siglo XVI se tiene de artillería, de grandes masas de soldados, los saqueos, entonces eso va disminuyendo mucho la afluencia de peregrinos. El punto culmen de todo esto es Isabel de Inglaterra, enemistada y un poco dolida como buena novia abandonada por Felipe II, pues Felipe II contrae matrimonio para unir la corona de Portugal, y entonces ya Gran Bretaña pierde, digamos, los papeles y lanza una armada contra las costas españolas, ¿no? Al mando de Sir Francis Drake, almirante para uno, pirata para otro. Yo lo dejo en corsario, porque es verdad que sus méritos tiene, pero también sus métodos no eran los más ortodoxos. Asalta Vigo, asalta La Coruña, recordad la historia de María Pita y demás, y entonces pues cunde el pánico en las costas españolas y en Galicia, ¿no?, sobre todo, y se ordena, el arzobispado de Compostela ordena que las reliquias del santo, los restos del santo, sean ocultados. Los restos son ocultados deprisa y corriendo, y cuando pasan estas guerras con Isabel II y demás, Isabel de Inglaterra, Isabel I, nadie recuerda dónde están. Nadie recuerda dónde están, o no se quiere recordar, o el olvido tiene un porqué. Hay varias teorías, ¿no? Una es que no se esconden solo las reliquias por culpa de los asaltos ingleses, sino porque también Felipe II ha construido el Escorial y está recopilando todas las reliquias más importantes que hay en España. Y los gallegos muy suyos dicen, pues Santiago no te lo va a llevar, Y hay quien dice que fue también una de las causas, no del ocultamiento, sino del tiempo que se llevó oculto, el suficiente para que se perdiera memoria de dónde estaban esos restos. Porque esa tumba que todos vemos al llegar, ese sepulcro, como veis ahí, es de 1886, no es más antiguo. Está hecho en ese gusto, digamos, neohistórico de la época, pero anteriormente a eso lo que existía, según las crónicas, según los libros, es un sepulcro de piedra que, a pesar de la prisa que tuvo el cabildo en esconder los restos del santo, no fue destruido, sino desmontado. Eso lo explica muy bien, yo lo he aprendido ahora, os lo confieso, lo explica muy bien el libro que acaba de sacar la Federación Española de exégesis del Renacimiento jacobeo, porque contempla, entre otros, ese libro la famosa bula Deus Omnipotent que prohibió que se volviera a abrir la tumba y demás, y cuenta toda la relación de cómo se llegó a ese momento en que el cardenal Payá, que es quien se interesa por decir, vamos a buscar esos restos, porque llevamos 300 años desde que Drake asalta a las costas gallegas, 300 años en que nadie sabe dónde están los restos del santo. Y si ya de por sí siempre ha estado cuestionado la leyenda, historia, tradición, está, no está, es Prisciliano, es Santiago, es el cadáver de un perro, como llegó a decir Lutero, esto hay que buscarlo. Entonces el cardenal Payá inicia esa obra, y entre milagro o simplemente que nunca se dejó de saber dónde estaba
porque se cuenta que donde aparecen en el trascoro, la gente, los gallegos, los santiagueses, seguían orando allí y no en el altar mayor. Un detalle curioso. Pues recupera las reliquias del santo, pero en contra de lo esperado. Eso no supone de pronto que vuelvan a aparecer los miles y cientos de miles de peregrinos que desde el siglo IX hasta el siglo XVI habían poblado los caminos de Europa. No, son otros tiempos más modernos, ya no se tiene tanto interés es una época en la que el progreso, como todos sabemos, la revolución industrial y demás, hace que se abandone cualquier cosa, cualquier método antiguo de transporte, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, ¿no? De cómo voy yo andando pudiendo tener eso nuevo que han inventado, que es un tren que me lleva hasta allí. Entonces, las peregrinaciones que se retoman en parte son siempre a través de grupos organizados que van llegando a través de medios de locomoción lo más cómodo posible, ¿no? De tal manera que cuando en el siglo XX nunca ha dejado de haber peregrinos, por supuesto, no estoy diciendo en ningún momento que se quedaron vacíos, pero esa progresión que vuelve a comenzar no fructifica, como he dicho, y es muy testimonial, y como veis por fotos como esta, un poco un peregrino acartonado, teatralizado, el pillín que se viste así para la sopa boba famosa de los conventos, para vivir del camino, y no deja de ser un recuerdo más anacrónico el peregrino que anda, ¿no? Ahí tenéis ese peregrino tuerto ahí que parece un pirata sacado de una obra de Valle Inclán, que lo mismo iba a Caravaca, como veis por las cruces, que iba a Santiago. De hecho no he sido capaz de concretar en qué momento está, ¿no? Por supuesto, Caravaca, Santiago. El otro también es una foto bastante conocida de Hermenegildo Maidagán. Digo el nombre aunque, bueno, dice como de que es tu padre y por eso lo dice. No, es que es muy curioso, porque esta foto, se lo he comentado antes a Ramón, y no me quiero enrollar, pero para que lo voy a contar con un enlace que voy a hacer. De que ese señor que aparece en la foto, que es el del nombre, cuando se hace la foto, resulta que lo detienen porque creen que es un antiguo guerrillero carlista, el famoso cura Santa Cruz, que héroe para uno y criminal para otro, medio psicópata. Esta mañana he estado leyendo por curiosidad un poquito más de él. ¿Por qué lo cuento? Porque para eso servía el camino también, para esconder malhechores, gente asocial, por así decirlo, ¿no? Que huía, que se escondía. En eso se nos va el siglo XX, o sea, desde finales del XIX, se reencuentran los restos hasta casi hasta la mitad del siglo XX. Medio siglo de una presencia en los caminos puramente testimonial, ¿no? Pero llega a 1950. En esa fecha, en París, porque no olvidemos nunca que el fenómeno jacobeo, voy a reiterar varias veces esto que digo, es un fenómeno universal y europeo, nunca ha sido monopolio ni nuestro ni de los gallegos, es del mundo, pero desde siempre. La primera asociación jacobea como tal, de la que podemos hablar, se funda en París, en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de París y Centro de Estudios, que por supuesto va al calor de la Vía Podiensis. No he podido encontrar fotografía, disculparme, de aquella asociación, de aquel origen de la asociación, pero supongo que fue al calor, como es natural, de la Vía Podiensis, que es una de las tres caminos principales de peregrinación que atraviesan Francia y que van convergiendo en los Pirineos, en los dos pasos que todos conocemos, ¿no? El Somport en el camino aragonés y Roncesvalles en el camino francés, ¿no? Y paralelamente, porque esta historia de a partir de 1950 es una historia de confluencia de mucha gente o determinadas personas muy apasionadas en toda Europa, no solo en España, pero que convergen en el mismo tiempo y en las mismas circunstancias. Como decimos muchas veces, los peregrinos, el santo los ha puesto ahí, porque no son casualidades. Tengo que nombrar porque creo que en él hay mucho de la esencia de ese camino y de la añoranza de ese camino perdido. Álvaro Cunqueiro, un escritor gallego que conoceréis mucho y periodista,
que precisamente en los años 60, en la década en la que se funda esta asociación que he comentado de París, que es la primera a nivel mundial, pues Álvaro se dedica a hacer el Camino de Santiago en un 600, ahora le tiene puesto nombre, de Don Gaifer, y se dedica a recorrer lo que es el camino francés. Estamos hablando de eso, de 1962, como veis ahí en el libro. Ese libro lo tenéis aquí en la biblioteca para los que sois socios, que os recomiendo muy mucho su lectura. Y para que veáis la sensación, la vivencia que había del camino en un sitio tan emblemático como Cebreiro, en 1962. Llega Álvaro con su cámara, cámara me refiero a la persona que manejaba la cámara, porque iba haciendo reportajes también fotográficos para el periódico, para el Faro de Vigo, y entonces llegan al Cebreiro y aparcan, viendo a Magat, el fotógrafo, con tanta máquina al hombro. Una vieja de allí pregunta: ¿son los que veñen a mañar a carretera? No, señora, somos peregrinos. Se me queda mirando desconfiada, pero yo sonrío, y ella también lo hace, y me dice: fai 2 años que pasó un peregrino. El río enorme de las peregrinaciones reducido en el camino del Cebreiro a un peregrino, y hace años. ¿Quién sería? 1960, vi un peregrino hace 2 años. Perdón por la adicción gallega a los gallegos presentes. 2 años. Pasó uno como el que pasó un ovni, casi, ¿no? Entonces se hace, para que veáis, ¿no?, lo que era la sensación de orfandad, digamos, de una persona amante del camino que veía que aquello era un triste recuerdo, ¿no? Aquello va fructificando. Esto, Cunqueiro no es la única persona, por supuesto, es una amalgama de personas que, inquietos con la historia del camino, quieren recuperarla, y surge la Asociación de Estella en el año 62, que es la primera asociación que se funda en España. Ahí veis este cuadro costumbrista con el militar, el cura y las autoridades académicas, y se funda la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella y de Estudios Jacobeo, siempre con una vertiente de investigación que era necesaria, porque en ese momento no, ya os digo, era eso, era un puro recuerdo histórico. Fijarse cómo han evolucionado las cosas ya en esos primeros años, o en esas décadas de los 60, 70, como era una credencial. Llega a la catedral, Santiago de Compostela, pim pum. Y bueno, los personajes, ¿no? Muy manipulados, por supuesto, por el gobierno del dictador en la época, de la Reserva Espiritual de Occidente. Venga, a vestirse de peregrino y a meterse en el camino vestido de lagarterana, como podríamos decir, ¿no? Muy teatrero también. Pero ya empieza a haber gente con inquietudes propias y que se salen de la norma, como es consustancial peregrino. Y veis, por ejemplo, tengo que nombrar a Fernando Lalanda, que es un gran investigador de esta época, que tiene escrito ese libro. No es el Che Guevara el que aparece en la foto, no sé si lo veis bien, es Fernando Lalanda, con la pinta hippie de esa época, su boina calada y demás, haciendo el camino, chupando carretera por un tubo, porque no existían los trazados, obviamente. Y ahí ya nos plantamos en los años 70, ya empiezan a surgir algunas, pero no muchas asociaciones. Y un gran pistoletazo, las cosas como son, la da el Papa San Juan Pablo II. La añoranza de siempre también de que el Papa visitara Santiago por parte del arzobispado, eso es comúnmente conocido también en todas las bibliografías jacobeas, ¿no? Pues por fin el Papa Juan Pablo visita Santiago en el año 82. En el año 82 se viste con su esclavina, el Papa más mediático, quizá, sí, yo creo que sí, que ni siquiera Francisco, con sus buenas dotes, llega a trascender tanto como trascendió en su momento Juan Pablo. Entonces el hecho de que él llegara a Santiago, viniera a rezar ante la tumba del santo, y que eso se retransmitiera a todo el planeta, fue un pistoletazo y un bombazo que a muchos le hizo ver: pero allí hay un apóstol incluso, ¿no?, que hasta lo desconocían. La frase es preciosa, la frase: yo desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces.
tú aún puedes ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Dentro de la retórica que hay siempre en estos discursos, creo que en esta frase el Papa lo clavó. Ese zamarreón a las conciencias de todos los amantes que había del camino de que esto tenía que revivir. Y en esos años ya hay un curilla que anda por el Cebreiro, que es un coquito, que tiene, bueno, tiene premio Antonio de Nebrija a la mejor tesis doctoral, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 67, o sea, estoy hablando incluso de casi 15 años, perdón por la cuenta, antes de que venga el Papa, que se llama Elías Baliña San Pedro. Creo que os sonará el nombre. Pero no me quiero enrollar en esos puntos porque para Elías haría falta no una conferencia, un ciclo. Ya hay gente trabajando, cada vez más ánimo juntos, y estos aldabonazos como el que da el Papa pues son una inyección de estímulo, ¿no? Se empiezan a conectar, como es natural, los que comparten pasiones, las pocas asociaciones que hay en ese momento, y se llega al punto que da nombre a la charla, pero que tampoco quiero que sea, digamos, el centro, porque digamos, un recurso retórico para titular, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? El Congreso de Jaca. Los hoy quizás denostados congresos, que en ese momento eran más que necesarios, y ahora lo siguen siendo, porque allí no solo se habla del sexo de los ángeles, como pueden pensar algunos, allí se habla de realidades del camino, de necesidades del camino. Entablas conversación con gente de medio planeta. Por ejemplo, en el congreso que va a haber ahora en Orense, el Congreso Internacional, que se hace cada 3 años. Tiene más miga de lo que parece y de lo que se ve de aquí. Pero aquel de Jaca tuvo una importancia, por supuesto, la que más en la historia moderna del movimiento jacobeo. De hecho, Elías Baliña lo define en plan cervantino como la más alta ocasión que vieron los siglos jacobeos. Es el momento de la refundación. Allí coinciden pues apenas una decena de asociaciones jacobeas españolas y muchas representaciones individuales de personas, de peregrinos franceses, italianos, alemanes, de media Europa, que ya estaban organizando sus propias asociaciones en sus lugares de origen, ¿no? Y esa es la importancia que tiene Jaca, que aúna esas voluntades, que aúna esos conocimientos que había sobre el terreno de cuál era la realidad tangible del camino en ese momento o cuál debía de ser. Y empiezan de ahí a salir las primeras ideas de recuperar físicamente caminos, ¿no? Los caminos, observad este mapa, cómo ha ido evolucionando todo, que el camino, ese mapa es viejo, el mapa es antiguo. Si veis el que tenemos aquí hay, no voy a decir doble de camino, pero muchos miles de kilómetros más que los que hay ahí, y ese es de los años de principios del 2000, para que veáis la evolución que ha tenido, progresiva. En ese congreso de Jaca, perdón, que me lo había saltado un poco, en ese congreso de Jaca no, me parece que ha saltado más. Un momentito, perdona. ¿No? Sí. No, voy bien. En ese congreso de Jaca salen unas conclusiones que creo que es la amiga que yo quería comentaros, una serie de conclusiones que, digamos, va a establecer las reglas de oro, o si no queréis, por lo menos la filosofía que debe de inspirar el movimiento jacobeo, ¿no? Hace 37 años. Fueron 11. La primera, el Camino de Santiago es un hecho histórico vivo y pujante. En aquella época, imaginaros ya las ganas que había para certificar por parte de todos los asistentes que la gente estaba deseando echarse a los caminos, que la gente quería recuperar esa peregrinación a pie que había existido durante siglos, ¿no? El segundo punto, que los peregrinos necesitan de una infraestructura que los ayude. Se es consciente desde primera hora de uno de los dos hechos más determinantes y más diferenciadores de lo que es la peregrinación por el Camino de Santiago con respecto a otras peregrinaciones o a otros caminos. Uno es la acogida, ¿no? Y se necesita infraestructura. Hay fotos por ahí que, bueno, por no atosigar no quería poner muchas más, pero hay fotos de la gente
algunos lo conoceréis, que Valiña en el Cebreiro simplemente era abrir una payoza y la gente se echaba en el suelo con unas mantas a dormir. Esos fueron los primeros albergues. En el Congreso, en las actas, si las leéis, que os las recomiendo, en el Congreso este de Jaca famoso, se contempla muy claramente la necesidad, no ya posibilidad, necesidad incluso de que la gente abra sus casas a los peregrinos, que acoja al peregrino en su casa, como se había hecho toda la vida de Dios, porque además en ese momento, como os digo, la infraestructura era cero. El tercer punto, los gobiernos europeos deben patrocinar estudios históricos sobre el Camino de Santiago. Se volvía a hacer hincapié en esa necesidad de dotar de dar a conocer la rica historia que tenía el camino. Se ha hecho. Yo creo que nosotros, las asociaciones, me meto como perteneciente a ellas, hemos hecho mucho más que ellos cualitativamente. Ahí veis el segundo congreso de la Vía de la Plata que hicimos en Castiblanco. Ese señor sin barba, Juan, que está... Este es Juan, el presidente. Luego recogemos firmas para que no lo vuelva a hacer, ¿vale? Y bueno, es verdad, sí han editado, la Xunta de Galicia particularmente, pues por supuesto, se ha volcado como gobierno, ¿no? Autonómico, se ha volcado en esa difusión de investigaciones tan necesarias, ¿no? Pero quizá a nivel más general se echa de menos, yo por lo menos. En ese preciso, esta es otra de las conclusiones, que la cuarta, Europa debe asumir oficialmente el espíritu del Camino de Santiago para desarrollarlo, protegerlo y favorecerlo. Y me detengo aquí un poco más porque esta diapositiva realmente no sabía dónde entroncarla, porque este acto que veis ahí, esa foto en blanco y negro, que creo que fue el momento histórico en el que más realidad se hizo esta conclusión del Congreso de Jaca, pues fue precisamente apenas un mes antes del Congreso. Por eso es lo que os digo de que estaba la gente en los lugares indicados y en el momento preciso. El Consejo de Europa es el primero que toma nota de que la realidad del camino trasciende más allá de lo que es Galicia y de lo que es España, que es un fenómeno europeo que hay que recuperar. Y le debemos mucho, si hay un político al que le debemos en todo este mundillo nuestro jacobeo, es a este señor que veis ahí en la esquina a la derecha, que creo que lo conocemos casi todos, que es Marcelino Oreja. Marcelino Oreja es en ese momento secretario del Consejo de Europa, gallego, católico, para bien para mal, es quien impulsa como secretario que el Consejo de Europa declare a los caminos, que todavía están en fase embrionaria de recuperación y de señalización, pero que ya lo reconozca como itinerario cultural europeo. Y ya os digo, un mes antes, esa foto en Santiago de Compostela se lee la famosa Declaración de Santiago, larga, muy bonita, os la recomiendo también, pero de la que me gustaría subrayar lo que es la frase última, el último párrafo que Marcelino Oreja lee allí: que la fe que animó a los peregrinos en el curso de la historia y que los reunió en un anhelo común, más allá de las diferencias y los intereses nacionales, nos anime también a nosotros en esta época, y particularmente a los más jóvenes, a recorrer estos caminos para construir una sociedad fundada en la tolerancia, el respeto a los demás, la libertad y la solidaridad. Igualmente, la conciencia que había en esta época de que esto trascendía a la sociedad entera europea y a todos los países, ¿no? Creo que ha sido el momento que se ha tenido más claro. Ahora la política ha venido a compartimentar mucho eso, y creo, personalmente, en mi opinión, que ha perjudicado el camino. Ha perjudicado el camino ese troceamiento que hay de cada uno manda en su territorio con respecto a esto. Me refiero simplemente a esto en concreto. No quiero meterme en política, que no es el caso. Ya en esta declaración de Santiago del Consejo de Europa, que allí se lee, también ellos sacan sus propias conclusiones que casualmente coinciden en casi todo con lo que en el Congreso de Jaca la gente, los peregrinos allí asistentes determinaron. Necesidades para revitalizar el Camino de Santiago a través de 6 acciones, dice el Consejo de Europa. Identificar los caminos de Santiago en Europa, señalizar los principales itinerarios mediante un emblema común,
restaurar y poner en valor el patrimonio cultural y natural, fomentar la cultura y la investigación de la historia jacobea, favorecer el intercambio permanente entre los territorios por los que pasa el camino y promover la creación artística y cultural que difunda los valores de identidad común. Es un espíritu que une a todos los europeos. Como dijo Goethe, Europa se forjó por el camino de Santiago. Y si hacéis memoria, cuando empezaron los bosquejos de Constitución Europea, se postuló mucho para que al menos en la exposición de motivos, el prólogo que hay a toda ley, a toda constitución, se hiciera mención expresa del Camino de Santiago como eje vertebrador, como reconocían precisamente en esa época. Los años pasan, los intereses pasan y cambian, y eso no se incluyó en la exposición de motivos, porque las connotaciones religiosas parecía que iban a trastocar un consenso, ¿no? Bueno, opinión de cada uno. Otra de las conclusiones del Congreso de Jaca es que se propone que el Día de Santiago sea festivo en todo el territorio del Estado español, renovando el sentido de su secular y singular patronazgo sobre todas las tierras de España. Aquí también, en esa época, mirad que estamos en el inicio del proceso autonómico y demás, y más en Galicia con su nacionalismo gallego y demás, y sin embargo eran conscientes de que el tema del camino teníamos que ir todos a una. Y el recuperar un tema como las fiestas de Santiago, que bueno, creo, vuelvo aquí otra vez a decir lo mismo, que creo que las asociaciones hemos hecho más que muchas instituciones, muchos gobiernos. Mantenemos esa fiesta. Aquí en Sevilla, por ejemplo, hemos recuperado la Traslatio. Tenemos pendiente todavía un poco por sus connotaciones peyorativas o que pudo tener en la época de la dictadura española de Franco, la celebración del Día de la Aparición, el 30 de mayo. Pero observad que he puesto esos carteles que veis son de los años 30, o sea, durante la República, de la fiesta nacional de Santiago. Será consciente, como en tantos aspectos, que el fenómeno jacobeo va más allá de lo religioso. Es una seña y un símbolo de identidad, ¿no? Una conclusión curiosa era que decían que dada la importancia que tuvo en su época revitalizar el antiguo canto de los peregrinos. Hoy nos puede sonar un poquito ahí, bueno, esto que había algún cantante allí que quiso que... Pero la verdad que si nos paramos a pensar, la música es universal. El cántico del peregrino, el peregrino que aprende canciones sobre Santiago, camino del sepulcro, cuando va peregrinando, cuando vuelve a su tierra, se trae esas canciones, las canta, las escuchan otros y va generando un espíritu también ahí de interés, ¿no? En esto también siento ser tan chauvinista, pero también creo que hemos hecho una buena labor, ¿no? Ahí tenéis dos de las corales que han intervenido en nuestra fiesta de la Traslatio, pero también hay muchos grupos, por supuesto, como esa carátula con el rostro del apóstol del Parteluz del Pórtico, que han hecho unos trabajos de recopilación muy buenos de la música del camino, ¿no? Otro punto, hay que unificar credenciales que deben ser los salvoconductos de los peregrinos y que su distribución debe hacerse desde las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Igualmente nos puede parecer ahora algo retórico de perogrullo, pero ahí queda sentado la distribución de competencias que desde un principio se propuso, de que las asociaciones acreditamos a los peregrinos y el Arzobispado de Compostela es quien otorga la credencial, quien reconoce el camino que se ha hecho, pero nosotros somos quienes acreditamos a los peregrinos. Eso, si recordáis, estuvo en un peligro de desaparición brutal hará 8 o 9 años, por intereses económicos. Yo, en mi opinión, fue simple y llanamente intereses económicos. Oficialmente se dijo que no se otorgaban las credenciales debidamente cumplimentadas, habría, pero si uno investiga por ahí tampoco el arzobispado lo hacía. Gracias a Dios se supo ser diplomático, se llegó a un consenso con el arzobispado y se consiguió que la credencial continuara siendo nuestra, de la federación, de las asociaciones federadas,
que es la que veis aquí que todo el mundo conoce, y he traído por curiosidad, porque supongo que muchos no la conocéis, la credencial nuestra, la que era nuestra, que era en un papel de estos satinados que se te corrían los sellos, la tinta. Pero bueno, que se le tenía mucho cariño porque venía ahí nuestro Santiago de Santa Marta de Tera, el abuelo. Y bueno, el arzobispado tiene la suya, como veis ahí también, y el futuro, que es la credencial digital, que será o será el futuro. Bien dicho. Ahí. Otro punto, que la revista Peregrina sea el órgano de expresión común de las asociaciones españolas y medio de unión con las distintas asociaciones europeas. Ya Elías Baliña en el Congreso de Jaca tenía un boletín. Él editaba un boletín que lo escribía él mismo y él mismo hacía las copias. El trabajo de ese hombre, insisto, no quiero entretenerme con Elías porque lo que se merece es un ciclo, no una conferencia y ni siquiera un hueco. Pero se cuestiona ahora también en estos tiempos modernos, que todos lo cuestionamos, el trabajo de Elías Baliña. Y Elías Baliña era espíritu, impulso y pasión. Todo en uno, y conocimiento. Esos 4 factores pocos los aunaban en la intensidad de él. Y una de las cosas era que él sabía que se necesitaba en aquella época un medio de difusión, pensaba que no hay internet, y que tiene que ser la revista. Heredero de aquel boletín es nuestra revista Peregrino, que muchas veces se le tacha de rancia a lo mejor, porque, bueno, los artículos, ¿verdad? Yo tampoco me los leo todos muchas veces, pero ahí lo tenéis, con la guerra de Ucrania en la portada. Y quiero recordar que llevábamos menos de un mes de guerra cuando se editó. Han salido otras ediciones, otras que por supuesto encomiable que vengan a cumplimentar la labor. Ahí tenéis la revista Compostela, que la edita el arzobispado. Las asociaciones tienen las suyas, muchas, como es la Asociación de Burgos, que tienes la de Hito Jacobeo, y la Xunta Galicia edita la suya, que es de investigación pura y dura, que se llama Límina, muy interesante, pero preparado para leer en francés, alemán, porque lo editan en versión original, sin subtítulos. La hospitalidad en el camino es su rasgo más diferenciador. Esta es la piedra angular sobre la que pivota el fenómeno jacobeo. Eso y la labor nuestra de las asociaciones. Como he comentado en el punto parecido segundo, que también lo comentaba en ese sentido, el de las dotaciones se refiere a la hospitalidad física, o sea, a la acogida física, a la necesidad de albergue, de lugares donde quedar, ¿no? Y la hospitalidad pues va más allá, va al sentimiento de acogida al peregrino, a lo que nos impulsa, os impulsa mucho de los que estáis aquí, y cuando dedicáis, como yo le digo a la gente, un poco un borrico por mi parte esa explicación, cuando me dice que es un hospitalero, digo, pues un señor que dedica 15 días de sus vacaciones a quitarle la mierda a mucha gente que pasa por allí, por simplificar, perdonadme, pero sobre todo a dar cariño, a dar ánimo, a dar sustento a almas que llegan rotas, como sabéis los que estáis en eso, o simplemente el que ha peregrinado, y sabemos la grandeza y las miserias humanas que hay en el camino en cada peregrino que anda, ¿no? Ahí tenéis, pues fijarse, bueno, el del centro comúnmente conocido, el famoso albergue de Grañón, que está gestionado por Osbol, que es también el buque insignia de este movimiento hospitalero. Pero hay más, ahí tenemos a la cofradía de Santiago de Perugia, de Italia, que regenta el albergue Puente Fitero, que algunos habréis estado, supongo, que hacen hasta el lavatorio de pies y demás, peregrinos. Es muy bonito porque mantienen esa historia de que quien acoja al peregrino acoge a Dios mismo, y por eso esa sacralidad que siempre ha tenido el peregrino y ese ofrecimiento por parte de los que acogen, esa hospitalidad para recogerlo, ¿no? Y también, bueno, hospitalidad es ese botiquín ahí en el Camino del Salvador que me encontré en medio de la montaña, completo, vamos, mejor que el que está en mi trabajo. Esto no lo verán desde mi trabajo, ¿no? Bueno, la cofradía, perdona, tengo que hacer ahí un punto importante porque, como digo, hay muchos movimientos hospitaleros y quiero destacar, por ejemplo, labores muy particulares y personales, como puede ser la Cofradía de Madrid, recientemente fundada, tendrá 4 o 5 años, por Alberto Solana, que fue conferenciante aquí nuestro también, y que, bueno, acogida religiosa pura y dura, para lo bueno y para lo malo, lo digo también, pero que tiene un gran mérito, ¿no? Y el primer congreso internacional, esto también es otra conclusión, las he tomado tal cual, el primer congreso internacional adopta el lema
Camino de Santiago, Camino de Europa, e invita a todas las asociaciones y entidades culturales relacionadas con el tema jacobeo a consignar en todos sus impresos y documentación pertinente el lema Camino de Santiago, Camino de Europa. En mi opinión es reiterativo el punto, pero también es significativo. Volvemos a eso que ya he mencionado, del interés en que el fenómeno implicara a todos a nivel europeo, no solo gobiernos españoles, locales, ayuntamientos, diputaciones, sino a nivel europeo, ¿no? En esto, pues mira, creo que sí ha habido un mantenimiento de ese espíritu, aunque no sea tan estrictamente lo de cómo se ponía, de que apareciera ese lema en los documentos, pero mira, ahí tenéis un gesto muy bonito que ha tenido el Xacobeo durante el año santo 2021-2022, como ha sido colocar hitos, mojones, en los lugares más apartados del sepulcro del santo, más apartados de Compostela, para que quede patente, ¿no?, que los caminos son múltiples y que toda Europa estaba implicada. Y ahí tenéis ese que está, creo, en una de las plazas principales del Parlamento Europeo. También, por otro lado, pues sobre todo la Iglesia ha querido mantener también esas implicaciones a nivel europeo de los feligreses, sobre todo los más jóvenes, por hacerse patente, ¿no?, en sus peregrinaciones, a veces demasiado masivas, a Santiago. Perdón, que me he saltado. Y la última. Muy bien, porque aquí me ha costado una gata encontrar foto buena. Dirigirse al Congreso de Europa. Congreso, es que lo pone literal, no sé si está refiriendo a Consejo de Europa o al Parlamento Europeo, por entonces también incipiente, estaba en vías de formación y ellos lo llamaron Congreso, pero de cualquier manera al máximo órgano, ¿no? Y a las diversas naciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones, para 1. Señalizar kilómetros con hitos o mojones. 2. Recuperar y conservar el actual camino. Y 3. Consolidación y restauración de puentes e instalaciones de fuentes, con plantación de bosquetes en lugares adecuados. La necesidad de regenerar y recuperar el camino para que fuera lo más atrayente, lo más bonito, pero bonito me refiero por la recuperación de cómo era antiguamente, no porque me lo adornes. Eso... Mirad, estas fotos que traigo creo que son un bonito y claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Lo llevo observando cerca de un año, no sé si serán, supongo que sí, que son las mismas unidades operativas de restauración de caminos que el gobierno cántabro está usando en el camino lebaniego, que por cierto este año se abrirá la puerta santa de Liébana por ser año santo lebaniego. Y así es como hay que restaurar un camino y recuperarlo. No me lo asfalten, no me echen cemento para que puedan pasar coches, no me destruyan vías antiguas para ponerme caminos modernos. Cuando no se puede recuperar porque son autopistas, autovías, carreteras, se entiende, y siempre se ha aplicado la lógica de intentar hacerlo lo más cercano a esos trazados históricos, pero hoy día por desgracia se modifica con demasiada facilidad y se pervierte lo que es el ser de un sendero histórico con demasiada facilidad y rapidez. Esas fueron las conclusiones del Congreso de Jaca. Ese fue el espíritu que nos dejó a los que hemos venido después. Del 87 para acá las cosas han cambiado mucho, claro está. Por terminarlo y adaptarlo un poco a la modernidad, he cogido de un conferenciante que tuvimos la suerte de tener aquí, Manolo Rodríguez, el que presumo poderlo llamar amigo. Manolo Rodríguez, de la Xunta de Galicia, probablemente el técnico más genial que tiene la Xunta y que tiene el Xacobeo, un hombre con una profesionalidad a prueba de gobiernos, y él, como periodista que es, sacó un libro de estilo, ¿no? Hace poco, un libro de estilo, perdón, no es mucho, eso es ya demasiado para profesionales, un listado con 10 consejos sobre el estilo periodístico, pero repasándolo y comentándolo con alguno de vosotros, digo, mira, creo que lo que recoge son las inquietudes o las conclusiones de la situación del camino, de lo que hay que mantener, corregir o mejorar de nuestro camino actual del 2022, ¿no? Entonces, sin su permiso, ya cuando me vea ya Manolo me denunciará o me aprobará,
pero lo he tomado porque creo que es muy significativo. El primero sí es una aportación mía, lo reconozco. Creo que es algo que podrá cambiar todo, podrá variar todo, pero eso tiene que permanecer. El sepulcro del apóstol es la meta y fundamento del camino de Santiago. Y si no, no es camino de Santiago. El camino del Tíbet, el camino de los Apalaches, el de la Meca, el de Santiago. Se llama de Santiago porque va a Santiago, va al sepulcro de Santiago. Ese es su origen. Ese es su leitmotiv. Y ya se van no solo incluso lo que menos se lleva, por mucho que ahora las encuestas digan que habemos un 60% de peregrinos que vamos por tema espiritual, por creencia. En España se miente más que se habla. Pero precisamente por eso, porque ese sepulcro ha trascendido ya lo religioso, y lo digo yo que soy creyente, es historia, es lo que nos hace únicos y nos hace diferentes a otros caminos. Entonces creo que ese punto nos tenemos que clavar a fuego. Luego lo siguiente, permitidme porque es que aquí lo veo muy mal, lo voy a leer para allá. El Camino de Santiago y Ruta de Jacobea son sinónimos, pero no son lo mismo. El Camino de Santiago es un ente internacional, europeo, que se extiende incluso hasta regiones de lo más norteño de Europa, como puede ser Lituania, Estonia. Si veis el mapa que tenemos aquí al lado del santo, es un poquito idealizado, pero ahí os refleja desde dónde vienen las rutas. Todo eso es el Camino de Santiago. Luego están las rutas, pero lo dice Manolo Rodríguez, sobre todo para que nadie se quiera apropiar de ese término de que este es el Camino de Santiago y no aquel, el francés y no la plata. Todos son caminos de Santiago, todo es Camino de Santiago. Lo demás es verdad, Ruta del Norte, la Ruta de la Plata, ¿entendemos? El Camino de Santiago no comienza en ningún sitio concreto, sus rutas sí, ahondan lo mismo, ¿no? Los caminos tienen, las rutas sí tienen un principio y un fin. El Camino de Santiago no, trasciende la realidad de los tiempos, ¿no? El Camino de Santiago no es gallego. Esto creo que no requiere ni explicación. Por mucho que se quiera que todo empiece en el Cebreiro como muy lejos y a ser posible en Sarria, pues no es así. Y esto lo ha escrito un gallego, con lo cual a quitarse el sombrero. El Camino de Santiago no es una hermosa relación de rutas de senderismo. Eso también, los que atendéis muchas veces a los peregrinos te vienen: yo quiero hacer uno bonito, que vaya por los bosques. Y digo, pues mira, hija, vete a Grazalema y hijo, porque los tíos somos más cabezotas para esas cosas. Sí, ¿verdad? No, son caminos históricos. Hoy pasa por un bosque, mañana pasa por un polígono industrial. Pero somos conservadores y mantenedores de una tradición y de unos caminos históricos, ¿no? Aunque comparte sinergias con el turismo, el camino no funciona en clave turística. Eso debería de campear en todos los departamentos de turismo de los gobiernos autonómicos y del gobierno central, por supuesto. Por lo menos lo que conocemos de aquí. Supongo que en Europa pasará parecido. Esa obsesión por turistificar todo. El caminante, el peregrino no es un turista. El peregrino vendrá de turista si tú lo tratas bien, si tú le enseñas, lo acoges y le enseñas lo que de bueno tiene tu tierra, volverá con más tiempo y con su familia, sus amigos. El número total de peregrinos del camino no es el que ofrece la oficina del peregrino. Es mentira, no ha habido 500.000 de peregrinos el año pasado. Ha habido 500.000 de caminantes que han sacado la Compostela. Pero peregrinos probablemente, o gente caminando, no me atrevo a calificar tanto, ha habido muchísimos más. Hay gente que pasa de la Compostela, por la razón que sea, por purismo, porque le importa un pimiento, porque ya la tienen. E igualmente, de esos que sacan la Compostela, ya sabemos que hay masas que vienen para poderlos colgar en un cuadro en casa, y luego ya si te he visto no me acuerdo, ¿no? El Año Santo compostelano y el Jacobeo no son lo mismo, que eso es otro, porque estamos confundiendo los términos políticos con los que y publicitarios de las instituciones con los que nos bombardean diariamente, sobre todo muchas veces, creo yo, para quitarle el carácter jacobeo. Porque por jacobeo entiendo religión, tradición e historia, ¿eh? No me estoy refiriendo solo a temas religiosos. Pero ¿no suena también Año Santo a Año Jacobeo? No, señor, son cosas distintas, ¿eh? Y el camino se puede realizar siempre, sea o no Año Santo.
Ha habido un bombardeo y un ataque brutal este año para que parece que mañana que el 1 de enero iban a cerrarlo todo. Y no es así, hay que concienciar también a la gente que el camino está abierto siempre, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Esto, ahora sois vosotros quien debéis de evaluar si hemos cumplido con lo que se prometió en Jaca en el 87. Han cumplido, porque tampoco digamos que la culpa va a ser solo nuestra, ¿no? Pero creo que somos los valedores, tenemos una responsabilidad, los que de verdad amamos al camino, de mantener estas esencias, este espíritu que Baliña y otros como él propugnaron a lo largo de esos años y han luchado hasta su muerte, que creo que es una carga bonita de llevar. Y quiero terminar precisamente con esos que han llevado esa carga estos años y ya no están. Ahí tenéis, con Baliña siempre de fondo, me emociono porque lo siento como hermano, la verdad. Y vamos, a Pablito el pobre no pude conocerlo, pero ahí tenéis, desde gente tan sencilla como Pablito Azcárate con su varita, un hombre sencillo que te regalaba una vara, hasta gente sensuda como Robert Ploss, ¿no?, que fue un gran investigador y presidente de la Asociación Alemana, y el gran don Eligio Rivas, muy seriote, muy metido en su lugar. Encontré una foto que se reía, pero no quedaba bien. Que gracias a él tenemos el Camino San Abré. Fue el gran recuperador del Camino San Abré, de la variante que por Orense entra, ¿no? Y como siempre, Elías Baliña de fondo. Elías. Caminos de todos y es responsabilidad de todos. Simplemente con eso quería acabar. Muchas gracias por vuestra paciencia y ahora, quien quiera disparar, que dispare y me pregunte, o conclusiones vuestras también. Gracias. Mira, allí un gallego. Venga. Yo soy gallego, pregunto. ¿Qué opinas de los que van en contra del camino? Uy, esa pregunta es muy amplia, Rafael. Bueno, ¿En contra? ¿Qué opinas? No, de los políticos no. De los que se dicen que están incluso en asociaciones y van en contra del camino. Sí, exacto, porque tú ahora te cojo, te pillo. Exacto. Hay mucha gente que vamos a meternos todos, que estamos metidos en asociaciones y muchas veces le estamos haciendo un flaco favor al camino, sí. Gente que ha olvidado su espíritu, que se ha vendido, que ha olvidado su espíritu, el espíritu del camino, el espíritu precisamente que hablan de Elías Baliña y yo creo que no han leído ni media página de su biografía. Y quien dice eso dice de todo esto que os he esbozado, ¿no? Que esto es un gran mundo que nos va dejando ese bagaje y nos va, como diría un sacerdote, que pues a mí en tiempo me decían el curita, te enaltece el espíritu, aunque suene un poquito rollo, ¿no? El ir creciendo con el ejemplo de toda esta gente y con lo que aprende uno en estos sitios. Esa gente que va en contra, que no respeta ese espíritu. Estamos equivocados, esto no es política, esto no es un sitio para engrandecimiento personal, eso está claro, eso te lo da el camino, te lo dan los peregrinos, desde luego. Es que le has dicho al principio que ahora mismo muchos de los peregrinos, más del 90%, no saben ni quién es Baliña, ni sabe lo que es el camino, y simplemente la información que reciben son de estos negacionistas del camino. O gente que desde luego que lo simplifica, busca otras cosas. Exacto, que quieren hacer del camino una ruta de senderismo. Y volvemos a eso, que no es senderismo, exacto. Porque interesa no cargarlo de esa historia, quizás, porque así lo manipulo con más facilidad y me invento como se han inventado en estos últimos, y tú lo sabes, precisamente en los años de la pandemia, media docena de caminos solo en Galicia, por no decir, no le echemos siempre la culpa a los gallegos, en el resto de España, que además se hacen denominar Caminos de Santiago, que ahora parece, según comentó Juan, se le va a poner un poquito de freno a eso y se va a diferenciar rutas jacobeas que pueden tener un entronque, una simbología, un cierto aquel con el mundo jacobeo, pero que no son caminos de peregrinación. Yo creo que es el interés de eso, de despojar de historia para poder meter en este cajón desastre todo lo que yo quiera y me interese. De todas formas, yo creo que si Elías Baliña levantara la cabeza y viera lo que él pensó,
Sí. Se diría, Dios mío. Los biógrafos comentan que Elías en los últimos años empezó ya a estar desengañado de los derroteros que cogían el movimiento jacobeo. Supongo que sobre todo por eso, por los personalismos y el querer que pase por mi casa. Porque ahora mismo hay una pelea enorme entre los de Camino Francés que se están perdiendo peregrinos en favor de otros, en que se ha metido ya el negocio de tal manera que se está perdiendo lo que es el sentido de la peregrinación. Y por supuesto lo de los 100 kilómetros. Aunque fue una decisión que tomaron algunas de las personas que se han puesto ahí, efectivamente porque no sabían lo que iba a pasar, dijeron vamos a tomar una decisión, venga pues, y se sentaron 4 y dijeron bueno pues vamos a poner a quién le damos el... Sí, no se creía que la gente fuera a andar... Pero es que entonces la gente hacía el camino entero. Sí. Yo cuando empecé, yo no sabía lo de los 100 kilómetros, empezaba la gente a Roncesvalles, a Sevilla o al otro sitio. Después todo aquello, se empezó la gente a dar cuenta de que efectivamente consciente daban un papel y ya todo aquello y de verdad es que es una penísima en la lucha que estamos teniendo. Yo creo que en la Federación Española, de verdad que es enorme los enfrentamientos que está habiendo por el negocio de los peregrinos, y eso nos puede llevar a sitios que no sé si eso va a tener, lo vamos a poder parar en algún momento. Que van a dictar mucho de... Da miedo, o sea, estamos empezando ya a retirar caminos, lógicamente, a poner más impedimentos a los nuevos que están apareciendo, con el fin de que, sobre todo metiéndolo todo como rutas culturales o caminos culturales que terminan en dirección a Santiago, porque no puede ser todo esto que se está moviendo. Sí, estoy con Juan de que te está pervirtiendo mucho. Sí, Rafael. No, yo la segunda que te quería hacer, si has dicho 10 cosas que te dicen que eso te impone, hacerlas, cumplirlas, parece que es hacer bien el camino. ¿Tú personalmente añadirías 2 más? Yo... ¿Tú te ves en el futuro que si habría que añadir algo más a esas 10 que has nombrado? Yo ahora mismo creo que, como se suele decir, somos enanos a lomos de gigantes, que cabalgamos a lomos de gigantes. Ellos en ese momento creo que lo tenían muy bien estudiado. Además había esa pasión juvenil de esa época, que ahí tenían la edad que yo tengo ahora, los comparecientes en ese congreso. Y creo que no soy quien para enmendárselo. Creo que mantener ese espíritu no solo suficiente, es que, como dice en un libro de Kurt Vonnegut, en este mundo hay que... No, de Kurt Vonnegut no, de Le Carré, La Casa Rusia. Hay que pensar como un héroe para comportarte como una persona medio decente. Pues yo pienso en estos héroes, en esta gente que fueron tachados de locos. E intento ese decálogo tenerlo lo más a flor de piel posible. No me atrevería a añadir más, Rafael. ¿Tú dos? Venga, dila tú. No, carajo, yo te voy a decir. Más cositas. A ver, Cayetano, yo Dime. te felicito por tu exposición, Gracias. fundamentada y apasionada además. Pero yo creo que el camino ya, si trasciende a Galicia, a España, también trasciende a Europa, ya que Sí. es patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Está declarado. Y además aquí atendemos a peregrinos que vienen de otros continentes. Entonces ya es una realidad que va más allá de Europa, aunque Claro. su origen indudablemente... Sí, pero bueno, el camino tiene que evolucionar también. Eso no quiere que haya que respetar esta esencia, no quiere decir que no deba de evolucionar. Claro. Y después un matiz es que cuando el camino, digamos, en la época de Sir Francis Bacon y demás viene abajo, también fue por la contrarreforma de Lutero, ¿no? Sí, no, por supuesto. Fue un cúmulo de desdichas, no se suele decir. Y el cierre de la frontera de España con Francia. Exacto, por la guerra. Cuando Exacto, cuando se cerró la frontera cada de los peregrino que Pirineos. entraba vestido de peregrino era recogido por la Santa Inquisición y era juzgado severamente. Sí. Y Carlos III creo que también prohíbe usar la vestimenta de peregrino, so pena de cárcel. Y las epidemias de finales del siglo XV, que también tienen que ver mucho esa mortandad. La peste negra. Como ahora nosotros con la pandemia. No nos hemos atrevido a salir, o bueno, nos ha costado, ¿no? También tenemos otra mentalidad, pero en esa época ya me quedo en mi casa. Sí, son un cúmulo de gérmenes. Como os digo, y si no lo he dicho en su momento, lo digo ahora, digamos la gota que colma el vaso ya, el tema de Drake, por el hecho de que creo que el ocultamiento de la reliquia, quieras que no, para el hombre, para el peregrino de la época supone mucho.
No es como ahora, que como bien sabe Diego, que está allí, la frase nuestra, digo, que ahí estará o no estará Santiago, pero está su espíritu. Porque la reliquia es más completa, ¿no? Las demás son de una oreja. Sí, bueno, a ver, se supone. Eso da para otra charla también y demás, ¿no? Cuidadín. Yo mi idea, en algún momento estuvo allí Santiago enterrado, yo creo que sí. Si la raíz de todo aquello fue el cuerpo de Santiago o no fue ni siquiera el cuerpo entero, porque está claro que en la Edad Media el mercadeo que había de reliquias, además, es que no recuerdo el nombre, pero el sarcófago de piedra en el que estuvo enterrado hasta que Miguel Paya le hace la urna de plata, permitía unas oquedades por las cuales el peregrino metía la mano y tocaba el cuerpo. Esos cientos de miles, que es verdad que en la Edad Media hay un volumen, ahora mismo estamos, según comentan los historiadores, casi en el mismo volumen de peregrinos que pudo haber en los años dorados de la Edad Media. Pues imaginarse que medio millón de tíos metiendo la mano por ahí, que esto no te va a llevar nada. Entonces de Santiago el pobre, de Atanasio y Teodoro, quedaría muy poquito, y lo que haya ahora será muy poquito. Será como lo de Colón, si recordáis cuando lo abrieron, que lo que habían unas costillitas y poquito más. Porque es verdad que eso, y bueno, Mira era un genio de los negocios y un tío con una diplomacia compostelana brutal, ¿no? Fue el origen de las argucias de las que es famoso el cabildo compostelano, ¿no? Ahora te doy esto para conseguir lo otro y pum, pim, pam. Entonces, esa es mi opinión sobre la realidad de lo que hay o no hay allí. Pero vuelvo a eso que he dicho, de que nosotros tenemos otra mentalidad de hombres del siglo XX abiertos y tolerantes, independientemente de creencias, que insisto en eso de que no es solo un sentimiento religioso, sino mucho más, de filosofía de vida, de sensaciones, de sentimientos, que ya me da igual si está allí, es el espíritu que mueve todo esto, es lo que nos hace que hoy en vez de estar en casa estamos aquí, por ejemplo, ¿no? O nos hace precisamente cuando estamos en el camino que está lloviendo a cántaro y alerta amarilla y nos lanzamos. Eso que no podemos explicar. Que nos tira, como dijo Bonecat, que nos tira por la noche de la sábana y nos mantiene despiertos y deseando volver. Más cosita, que yo hablo mucho. ¿Tú eres optimista sobre el futuro del camino? Por día, voy por día. Voy por día. Mira, yo quiero quedarme con una visión buena. Yo creo que mientras estemos los que estamos, por ejemplo, aquí, sí, hay una esperanza y hay un futuro. Sí. Ahora, el día que tú hagas una charla de esta, aunque sea del tío más erudito y mejor orador del mundo, y no venga nadie, apaga que vámonos. Yo doy una charla hoy sobre el sendero de Benaucá y no viene nadie, ¿no? Porque es un sendero que ya lo hago yo y que eso qué historia tiene. Pues si un día llega que el Camino de Santiago, vamos a dar una charla sobre la historia del Camino de la Plata, pues porque ha dejado de tener historia para la gente, de tener un sentido, y es simplemente un lugar por el que transito. Mi opinión. Quiero ser optimista. Aquí estamos todos, mira, ya. Más cositas. Si eres tan optimista, ¿qué le dice a un chaval que te viene y te dice que él creía que Santiago era un tipo que fue allí? Hombre, esos son los mejores, Margarita, porque dice, espérate. Me cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Me cuesta trabajo, Sí. no coge lo de la pechera. Ya. Pero cuando tiene el valor de decírtelo, por lo menos, es porque tiene una inquietud. No, en este caso no era inquietud, ¿no? era desconocimiento total. Sí, pero... ¿Te duele? No, hombre, claro. Te duele mucho. Hombre, recordad que yo no sé si lo siguen haciendo, pero el arzobispado de Compostela ponía una peliculita sobre Santiago en X sesiones a lo largo del día, durante un tiempo por lo menos lo estuvo poniendo. ¿Quién es Santiago? ¿De dónde venía? Porque sí. Es que llego yo ahí, en plan beata, y Sí. le digo, era un apóstol, compañero de Jesús, y primo, y lo siguió hasta el final. Y la mirada del chico ya fue totalmente demoledora, ya era imposible. Digo, bueno, pues ahora tú si quieres del camino, vete y ya me contarás. Pues muy bien respondido por tu parte, por supuesto. No, hice lo que pude porque me quedé Ya. sin palabras de verdad. Ya, no, sí, no, bueno.
Por eso soy más pesimista que tú. También es a lo mejor parte de ese colectivo que yo quiero el camino y como yo no comulgo con la fe, pues ojo, quítate tú que me voy a poner. Mochila, lo que quieres. Sí, no, por supuesto. No pero quítate tú para ponerme yo, ¿no? O sea, eso está ahí. Tú lo quieres, lo tomas. Si tú quieres llegar a Santiago y no quieres entrar en la iglesia, pues no entres. No, a partir de y no ahí quiere, cada uno pone su mochila. por supuesto, por eso digo. Pero vamos, que no se rasguen las vestiduras, porque todos conocemos, o por lo menos yo te puedo contar mi primer camino, un ateo arrodillado ante la tumba. Sí. Y pregunté, José María, creo recordar que se llamaba, era el único hispanohablante de mi grupo. ¿Y tú por qué? Si bueno, además venía hablando en mucho, teníamos muchas discusiones de esta tipo Nietzsche y esas cosas por el camino. Digo, si tú eres ateo, ¿por qué? Dice, pues yo he sentido la necesidad de mostrar mi respeto al lugar, a lo que hay, a lo que siento, a todo ese cúmulo. Un holandés me dijo que solo iba a misa en Pascua con su señora, venía de Holanda, evidentemente. Pero en el camino sentía la necesidad de que cada vez que encontraba una iglesia abierta, entra y sentarse. Sí, eso lo viví yo también, de una chavala que venía horrorizada porque su novio, de ser ateo, vino del camino y ya iba a misa todos los domingos. Y eso como era, digo. Mientras no te tenga a ti ruida. Lo mismo por ahí. Bueno, las transformaciones del camino. Pero es verdad que tampoco hay que hay que ser respetuoso siempre y tolerante, y cuando y la idea de la persona a ti te puede parecer equivocada, como en toda esta vida, y te tire para adelante, pero todos los que ya hemos pasado por ahí, pues todos sabemos la capacidad transformadora y sorpresiva de cada camino que hacen, no solo de ese primero, por supuesto. Entonces, pues confiamos en el apóstol o en lo que quiera llamarlo, que hay en ese entorno, ¿no? Esta semana, hablando con un compañero, me comentaba que él era consciente de que el camino, la inmensa mayoría no lo hace por motivos religiosos, pero se admiraba del espíritu del camino hasta el punto de que, el comportamiento de la gente cambiaba muchísimo cuando estaba en el camino. Y me decía eso del compañerismo que se ve, el compañerismo que se vive, la ayuda mutua, la fraternidad que hay. Dice, un ejemplo muy tonto, muy sencillo. Tú vas por la calle, te encuentras con 18.000 personas y ni saludas. En el camino, el buen camino está siempre en la boca del peregrino. Sí. Vayas por el motivo que vayas. Es una escuela de humanidad, por encima de todo, creo yo. De humanidad, de bajarte de ese monstruo que hemos creado en esta sociedad, de tecnología, de histerias, de estrés, de prisa, y volverse una persona y a tomar contacto con la tierra y con los ritmos naturales del planeta hasta que nos lo carguemos también. Pero es así, es la primera lección, creo, ¿no? Todo el mundo ese relajo cuando llega y esa naturalidad que al cabo de, cuando es la primera vez, ¿no? Al cabo del primer día, oye, pues sí, ¿y por qué no voy a saludar? Pues buen camino. Está bonito eso cuando te encuentras mucha gente nueva. Oye, bonito eso de buen camino. Decía eso, que a lo mejor religiosidad no, pero humanidad había muchísima. Sí. No, yo, ¿verdad? Y insisto, como creyente, si tengo que elegir, me quedo con la parte humana, porque llega a todo el mundo. Lo otro es ya una opción tan personal, ¿no? Que, bueno, ojalá, ¿no? Porque además, como creyente, creo que se lo pierde el que no lo vive así, ¿no? Tú sabes, es otra vertiente. Yo creo que también hay mucho de conocimiento interno de uno, claro, del camino. Claro. Yo creo que una de las cosas importantes es que en el mundo que vivimos con tanta prisa, con tantas cosas, el camino te da la oportunidad de estar contigo mismo. Sí. Eso es por eso digo, Fini, la humanidad, el volver a la tierra, bajarnos del caballo este que nos lleva desbocado. Y bueno, yo que no he hecho muchos caminos, pero sí que tengo que decir que el primero que hice fue el típico de Sarria, y yo creo que sí fui capaz de coger un poco de vivir hace mucho tiempo, ¿no? Sí. De percibir ese sentido del camino. A mí sí que me conmovió muchísimo, poco tiempo, pero sí que fue capaz de conmoverme muchísimo y de notar que era una cosa distinta a un camino de senderismo, o sea que te estaba aportando mucho más la emoción de cuando llegamos, ese sentido que a lo mejor te da
hermandad con el resto de la gente, que Exacto. no conoces de nada y que lo percibes, y que tú te sientes que formas parte de algo y que al otro que ves es alguna cosa común que no lo sabes muy bien explicar, pero que sí que lo sientes de una forma muy, muy intensa, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ese sentido del camino también es una cosa muy poderosa. Sí, sí, Después, la más, insisto. yo creo que eso, aunque sea pequeño, yo por ejemplo sí que fui capaz de sentirlo en esos pocos kilómetros. Sí, si no es cuestión de cantidad, sino de calidad de la vivencia, de la predisposición de la persona hace mucho, por supuesto. Hay que ir abierto, es la definición que se da de peregrino, o creo mejor es la de un caminante con afán de conocimiento, de trascender, ¿no? Pues yo que soy creyente, yo pienso que la disposición y algunas veces una llamada. Yo recuerdo un chico ateo, con 29 años, y a partir de una ceremonia de tercia de nona en el convento de Fraile, le cambió la vida, y fue en Salamanca. Y él no iba con esa disposición para nada, fue algo que sintió allí, y al final ahora mismo es sacerdote. Sí, eso, es que el camino sabes cómo lo inicias y cuándo lo inicias, pero no cuando llega. Por eso... Pero como vino, el año siguiente volvió y ya vio que aquello era su... Pues ahí está la esperanza, en esas vivencias, en esas emociones. Mientras haya gente que lo siga viviendo, pues el camino seguirá adelante y las puertas seguirán abiertas y nos alegraremos y lloraremos allí en el Obradoiro. ¿Está claro? A ver, una pregunta para... Venga. Anota. El espíritu de Valiña del 87 fomentó el asociacionismo con el fin de alguna forma fomentar, recuperar y estudiar. Hoy día tiene mucho éxito el modelo portugués. El modelo portugués es que el gobierno se ha hecho cargo del camino y como tal las asociaciones poco tienen que ver actualmente, porque es la que ha regulado todo a través de disposiciones ministeriales, los itinerarios, cómo deben de ser y todo eso. ¿Qué futuro tienen las asociaciones del camino en España y en otros sitios? Mantener el espíritu, eso no lo van a hacer los políticos, no lo van a hacer los gobiernos, ellos van a lo físico, van a lo tangible, pero verás, van a resultados. Si perdiésemos la credencial, sí, ¿de qué vivirían las asociaciones? Hombre, eso sí es verdad. Es decir, es que pues, primum vivere inde filosofare, eso está claro. Que la asociación necesita... Se tiene que comer para poder filosofar. Si todo lo regula ya la administración, los proyectos estos europeos que están... Pero eso no, yo siempre le veo zapata coja, Juan, a todos esos proyectos de ellos, que no va cargado de ese espíritu, nadie... No los veo que sepan explicar ni siquiera transmitir lo que es la hospitalidad, lo que es la sensación de la libertad del ser humano con su mochila a la espalda. No son capaces, porque se han vuelto totalmente crematísticos, totalmente eso, de resultados físicos. Se ha perdido incluso, como habéis visto, el Consejo de Europa en su momento, que apostó, que sigue existiendo el Consejo de Europa. ¿Oye alguien hablar del Consejo de Europa últimamente? Nadie. ¿Por qué? Porque el Consejo de Europa quiere crear su finalidad siempre ha sido crear un entorno cultural, vivencial, único. Eso no cotiza en bolsa. Eso hoy día es secundario. Entonces, como los políticos no le hacen caso, pues para eso estamos nosotros. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos ese reducto. Ese charlar, aunque sea con ateos que te dicen que... Bueno, ya, el hermano de Santiago, venga, por favor, pero le dedicamos ese tiempo. Hay futuro. Hay futuro. Insisto, mientras entren por la puerta la gente se interese, o como sabéis en las charlas que hacemos, que ya hace tiempo que no las hacemos y tenemos que retomarlas, lo bonito que es que después de darle la credencial a la gente, no sé si lo sabéis todos, con la pandemia lo suspendimos, pero cogimos un método, aquí unos cuantos, que era que nos encargábamos de dar una charlita al mes o cada 2 meses cuando cada uno puede. Insisto siempre, no es cuestión de cantidad, de calidad. Cuando tú puedes, estás predispuesto para eso. Y entonces le dábamos la creencia, sobre todo a la gente nueva, ¿tú cuándo te vas? Pues yo me voy el 15 de octubre. Pues mira, el 1 de octubre vamos a dar esta charla. Si tú quieres venir para ahondar más en lo que vas a hacer. Oye, y aquí, salvo casos así de días que a lo mejor jugaba el Betis contra el Sevilla y cosas así,
pues se ha llenado esto. Aquí ha habido casi las mismas personas que estáis ahora, con sus credenciales. Que yo, ¿para qué tengo que ir aquí a que me cuente el cuento de la buena pipa a este tío? Que estará muy aburrido en su casa y me quiere ir a mi charla. Eso es precioso, eso es precioso. Y hemos tenido unos grupos muy buenos. Y los volveremos todos, compañeros. Bueno, como ha dicho el compañero, felicitarme en primer lugar, ¿no? Venimos de Utrera a renovar los votos de hace 10 años cuando los conocimos. Tú tienes que hacer, Diego. Y además, cuando nos preguntan el futuro de la asociación, yo creo que mientras haya personas como tú y como vuestra asociación, pues yo creo que el camino está garantizado, por lo menos lo que te he dicho no de respeto, ¿no? Si además eres creyente, pues tenemos un club, ¿no? Pero yo tengo un amigo allí en Utrera que cuando nos preguntan se pone muy serio y les dice que no, que te recomiendo que no hagas camino porque a mí no te enganchas, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que ponemos cada uno lo mejor de nuestra para cuando hacemos el camino, ¿no? Para convivir y para crecer de alguna manera, pero bueno, también hay en el camino cosas negativas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, aparte de decirte esto, que lo del espíritu del camino y todo lo que hablamos, que además lo mantenemos 10 años después, ¿no? Y gracias a personas como tú, como vuestra asociación, como los amigos de Cádiz, pues hay algunas que llevamos menos tiempo, pero llevamos ya haciendo cositas en la misma línea de trabajo como la vuestra, ¿no? Pero voy a lo concreto, a ponerte también una pregunta, pero más allá de hablar del futuro, del turismo, de Galicia, yo creo que tú tienes muchos kilómetros de muchas personas conocidas, ¿me puedes decir algo que te haya de alguna manera o te haya puesto respecto de que te haya pasado en el camino y dime otra cosa contraria, ¿no? Que te haya y que te sí, algo Mira, negativo, la peor etapa que recuerdo desde la que llega a Cañaveral de León, que parte desde es tan larga. A Cañaveral de León, vamos ¿cómo se llama? Aracena. No, ay, perdón, Cañaveral de León, perdón. Silvia, ¿dónde está mi mujer? Que tiene mejor memoria. En Extremadura, donde paramos a comer. Cañaveral de León no. Cañaveral. Sí, hombre, pues era del pantano. Eso. Esa Casar de Cáceres, Cañaveral. Ahí va, que por desgracia hemos tenido fallecimientos allí, precisamente por esa falta de espíritu por parte de la administración y de sensibilidad. De tener ese albergue de allí del... Y por peregrinos supermanes, que también hay que decirlo, sí. Peregrinos supermanes. Ahí va, las dos cosas. Pero bueno, que es de vital importancia ese albergue, pues todos lo sabéis los que estamos en esto. Pues esa etapa lo pasé muy mal porque iba solo, iba en noviembre, hacía un tiempo ya más bien frío por esa zona, me golpeé en un pie y se me rompió la uña, se me clavó, se me rompió, yo fui consciente luego, ¿no? Entonces yo llegué allí a Cañaveral y yo tenía que me dolía, me notaba mal y por visto que tenía fiebre incluso. Fui claro, estaba tan mal que yo lo primero cuando solté mochila y demás fue irme para la farmacia a tomarme algo, claro, la pinta de uno, de los 30 y tantos kilómetros que tiene esa también, muerto calor, que para colmo un toro me pegó un susto justo para llegar donde creo falleció este pobre, me acuerdo de hacer idea, que no puedo más, y hace un toro de detrás nos mató, ¡pum! Y digo, bueno, pues ya si no puedo más, aquí me entrego, ¿no? Bueno, lo superé y llegué. Pues fui a la farmacia con toda la mala pinta, y te miraban allí, que yo al pueblo casi le hice la cruz, porque fue en la farmacia, fue entrar en la iglesia, y las típicas mujeres que están, porque entré a rezar, pues estaba abierto, tú sabes, nos tira de querer por lo menos, si no puedo escuchar misa voy a rezar por lo menos algo, para dar gracias de haber llegado, porque es así. Así de tonto, pero así de sentido, ¿no? De que necesitas dar gracias porque llegué en muy mal estado. Bueno, pues entra por una puerta y las mujeres por la otra y empieza a apagar las luces. Y el del hostal igual, queriéndome, cobrándome, nada más que el hostal Málaga. Lo decimos aquí para que quede grabado. De cobrarme con la mala cara que yo llevaba, que yo no me tomé temperatura ni historia, pero yo creo que tenía hasta un poquito de destemplanza y demás. Ese fue el peor día, digo, el peor día. Y de mejor día, mira, de hecho, sorpresivo, muy tonto, pero que viene muy bien al pelo de esto que se ha dicho, por ejemplo, que los caminos de Santiago no son senderos. En mi primer camino,
voy atravesando un pueblo y noto que no, me acuerdo de que no llevo dinero suficiente en el bolsillo y me voy a buscar un cajero automático y claro, me desvío de mi camino, voy a por el cajero, me guardo el dinero y luego yo creía que había vuelto al camino porque era atravesando la calle X del pueblecito gallego típico, que todas las calles son iguales, ¿no? Porque no hay ni monumento ni nada de referencia. Y entonces hay una carretera y viene un hombre con el coche, yo allí parado, dejo que pase el coche y cuando pasa el coche yo voy a cruzar, oigo un rechinar de ruedas, como un derrape, miro, y el coche derrapando a 50-60 metros que se ha quedado así de lado, ¿no? Y se baja el hombre del coche y yo allí, ¿qué le pasa a este hombre? Me quito la mochila, echado por repaé, parecía una película esta de Hollywood, los dos corriendo y cuando me llega me dice el hombre, que te has equivocado de camino, chiquillo, que eso es por aquella calle de allí, no por esta. Y yo me quedé desde las 8 de la mañana, este hombre va para el trabajo, es lo que tú estás diciendo, Fini también. Y este hombre se ha parado, o tú, Paco, con lo de que la gente salude, no estamos ni acostumbrados ya a las cosas más humanas y más simples. Y este hombre se ha parado ahí, que te irá con más prisa para decirle a un tío que no sabe ni quién es, con la mochila, que se ha equivocado. Pues a mí aquello me emocionó un montón, ¿sabes? Fue un momento muy bonito. Los bonitos son muchos más, cuesta más hacer selección. Gracias a él. Bueno. Más cosas. Boca de Cultura nos mira con mala cara. No, venga. Más Parece cositas. perfecto el diálogo tan ameno que estamos teniendo. Vamos. Hay una pregunta, por ejemplo, yo te lo decía, del futuro. Sí. Ahora hay un camino en Andalucía al Rocío. Uy. Camino de Andalucía al Rocío como el camino de Santiago. Sí. En cuanto hacen comparaciones, ¿tú crees que eso, por eso te he hecho la primera pregunta de lo dañino y la utilización de... Esto vende automáticamente Sí. como Camino de Santiago y vende. Sí. ¿Tú sabes cuántos albergues han hecho esto para los caballos en el camino este? Si no lo sabes tú, que eres el experto vino. ¿Un caballo? ¿No? ¿Y qué asociaciones tienen ellos? ¿Todas las del Rocío? Tienen muchos contactos, obviamente. Tú sabes que ahí me toca en una fibra para mí sensible, que yo sé que no está con la política actual, pero yo creo que son dos, con todo mi respeto, yo no soy rociero, no me entra, no comprendo. Yo desde chico decía, yo quiero hacer camino, y de Rocío, y yo decía, no, de Rocío no, de Santiago, y que me dice, un niño no raro, el niño, ¿sabes? Es verdad, no tengo ese sentimiento, pero lo conozco, porque mis padres han sido moderados rocieros, pero han hecho camino, ha ido a convivencia. A mí nunca me ha entrado, y ahora que conozco los dos, lo veo con una filosofía muy distinta, que yo respeto a la gente del Rocío, por supuesto, pero es que no veo que eso vaya a cuajar en la forma, en la filosofía que hay. No. Y lo que tú dices, ¿cuántos albergues han hecho? No sé, pero de luego es verdad que han hecho una señalética fantástica, está por todos lados, que han cogido un camino alternativo al camino de Huelva, que por Dios, la gente de Huelva, ese camino de por Aracena, por Cañaveral, por favor, que no digo que este no sea bonito, que de hecho estuvimos, ¿te acuerdas, Fini? Estuvimos haciéndolo por ahí, ¿cómo se llama esto? Valdezufre, que por ahí pasa y vimos las señales, pero eso es inventar, es que es inventar. Yo lo que te digo que eso es contaminar el camino de Santiago. Y además hecho por políticos. Sí. Y eso es lo que... Y ahí es donde las asociaciones pues tendríamos ese futuro que desligarnos completamente con todo lo que sea político. O sea, quitarse de todo eso. Bueno, rompo una... A ver. Yo que soy muy antiguo, que los que me conocéis aquí saben que siempre he estado así con los políticos. La mitad de muchas cosas. Pero como se suele decir, al amigo hay que tenerlo cerca y al enemigo más. Y el dicho de que los enemigos del camino son las 13, curas, canes y concellos. Está bueno. Y es verdad, pero hay que tenerlo cerca, el diálogo hay que mantenerlo siempre con los políticos, hay que mantenerlo, hay que estar con las botas sucias en el camino y hay que estar con la chaqueta en la oficina. Los que somos de asociaciones, no podemos desparejar esos dos aspectos, son los dos igual de importantes. No, por eso dejamos a Juan que se ponga la camisa, la chaqueta y la corbata. Juan, y tenemos que ir más gente detrás. Tenemos que ir más gente, sí. Vuelvo y con esto finalizamos. Vuelvo a recordar, nosotros somos legatarios, perdón, suena muy jurídico. Nosotros estamos obligados espiritualmente a mantener ese legado de estas personas y de Valiña
y de tantos como nos precedieron. Estamos obligados a ello, tenemos que hacer lo indecible por eso y comprometernos, sobre todo comprometernos, intentar comprometer a la gente más joven. Esa es la gran tarea de nuestro tiempo y de nosotros, como peregrinos. Perfecto. Buen camino. Bueno, momento, por favor. Cayetano ya ha venido a darnos más de una charla, te felicito, lógicamente. Ya se la van a donde se charla. Ya le hemos entregado casi todos los objetos que la asociación tiene con esos fines de entregárselo como recuerdo al conferenciante. Creo que ya este es el último objeto que nos queda de los que tiene la asociación. Pero te digo una cosa, como nos des otra charla o conferencia, lo que te voy a dar va a ser un cargo en la junta. ¡Ay, Dios mío! Más conferenciantes. Damos por terminar los temas.